Hoy estaremos hablando de la Gran Comisión, Evangelización Mundial y Discipulado Bíblico. Para que vayan buscando allí en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde los versículos 44 a 48, tendremos nuestro sermón, pero quiero dar una breve introducción sobre el tema. La Iglesia cristiana de hace varios siglos atrás utiliza el término la Gran Comisión. Realmente no es un término bíblico, pero es un término que hemos utilizado por muchas generaciones y que hoy lo comprendemos. Muchas iglesias dicen constantemente, estamos comprometidos con la Gran Comisión, igual que muchos hermanos en Cristo. Pero ¿realmente sabemos lo que significa la Gran Comisión? Y una pregunta más relevante es, ¿tú estás cumpliendo realmente la Gran Comisión? Hoy vamos a finalizar la primera serie sobre Serán mis testigos. Y digo primera serie porque quisiera poder hacer otras series más sobre Serán mis testigos. Hay mucho material en la Escritura para hablar acerca de esto, pero única y exclusivamente si el Señor me permite y me da vida para poder llevarla adelante. El tema entonces de hoy, para los que anotan y los que están en la plataforma de Church Online, allí van a ver, el tema es la Gran Comisión, Evangelización Mundial y Discipulado Bíblico. Te hago entonces la pregunta, ¿por qué Jesús dijo, serán mis testigos? Cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos y le dijo a aquellos apóstoles que luego serían de alguna manera nuestros padres espirituales, ¿por qué les dijo, serán mis testigos? ¿Por qué se ha transmitido esta tradición hasta el día de hoy? ¿Por qué nosotros somos testigos de Jesucristo? Y tal vez una pregunta más relevante que debes hacerte es, ¿testigos de qué? Vamos entonces al Evangelio de Lucas, sin esperar más, y vamos a leer estos versículos que nos van a dar una clave sobre lo que es la Gran Comisión. El día de hoy voy a estar utilizando la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, una de las Biblias, las traducciones que he estado evaluando para la iglesia, y dice de esta manera. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía todavía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicará el arrepentimiento para que el perdón de los pecados a todas las naciones sea llevado, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Aquí vemos pues parte de la respuesta a la pregunta, pero vamos a profundizar un poco más. Entremos entonces en contexto. Jesús apareció, dice la Escritura, por unos 40 días después que resucitó. Mientras que él estaba en la tierra, él estaba enseñando sobre las Escrituras, también hizo muchas señales, milagros, prodigios. La mayoría de sus enseñanzas probablemente no fueron entendidas o comprendidas totalmente. La razón es muy sencilla. Eran verdades espirituales que no podían ser comprendidas desde el punto de vista lógico, racional o desde el punto de vista carnal. Esto, por supuesto, sigue siendo así hoy día. Por ello, hasta que una persona no ha aceptado a Cristo como Salvador, es muy difícil que pueda comprender todo el mensaje que está en la bendita palabra de Dios. Soy testigo de ello. Leí la Biblia por más de un año antes de creer en Cristo, antes de entregar mi vida a Cristo, y más de la mitad de las cosas que leía en la Biblia yo no las entendía. Es más, yo veía lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario y yo todavía no comprendía por qué lo había hecho, que es la enseñanza más básica de las Escrituras. Así que para nosotros poder comprender qué era lo que Cristo estaba enseñando y por qué les da un recordatorio, debemos entonces saber que las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo como Salvador, también recibe al Espíritu Santo de Dios en la vida, que es la tercera persona de la Trinidad. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a comprender toda verdad revelada
en la bendita palabra de Dios. Como dice el verso 45, entonces, el Señor nos abre la mente, o sea, nos ilumina para poder comprender su revelación, o sea, la Biblia. La Biblia, mis hermanos, es la revelación de Dios. Ya está revelado el pensamiento de Dios acá. Lo que usted y yo necesitamos es iluminación para comprender el mensaje que ya fue revelado hace miles de años atrás. El Señor resucitado estuvo, como les dije antes, unos 40 días visitando a los discípulos y les entonces comenzó a enseñar y a profundizar en lo que ya le había dicho antes. Les estuvo explicando a aquellos que tal vez ellos no habían comprendido y que ahora con el resucitado podía tener como sentido, como lógica. Por eso el Señor les dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Un poco antes, en el versículo 25 del mismo capítulo 44, el Señor habla con dos discípulos que van caminando hacia Emaús y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Jesús les llama la atención porque ya se los había dicho varias veces y resulta que ellos no terminaban de entender. Veamos entonces, y voy al versículo 48, dice, ustedes son testigos de estas cosas. La pregunta tal vez para ti y para mí, ¿somos testigos de qué? Veamos primeramente que eran testigos ellos, ¿por qué el Señor les da el testigo, les da el testimonio por el cual ellos deben entonces testificar de Cristo y que nosotros podamos entonces comprender por qué nosotros también somos parte de sus testigos? Voy a decir varios puntos y el primer punto le he llamado entendamos las evidencias. Vamos a entender las evidencias. La primera evidencia, el Señor Jesucristo dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La primera evidencia son las antiguas escrituras, la Tanaj hebrea o el canon hebreo o la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, estaba dividido para los hebreos en tres secciones. La primera sección, que es la Torá o la ley, para nosotros es el Pentateuco, forman los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Después estaban los profetas, por supuesto, en esta sección, evidentemente, estaban todos los escritos de los profetas. Sin embargo, hay algunas diferencias con nuestro canon cristiano, algunas diferencias que luego vamos a hablar un poquito sobre ello. Y por último, Jesús menciona los salmos. Los salmos pertenecían a la sección que conocemos como los escritos. Esa sección de escritos, entonces, lo que podemos ver es que Jesús está hablando de toda la Tanaj, de toda la Biblia hebrea, de todo el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla sobre él. Jesús viene a dar luces sobre lo que decían las Santas Escrituras. Así que una vez resucitado, él comienza a explicarles desde allí cada una de las referencias mesiánicas que decía el Antiguo Testamento. O sea, la evidencia, primera evidencia, siempre ha estado en el canon hebreo. Lamentablemente, algunos judíos todavía siguen esperando al Mesías porque no han logrado ver las evidencias, porque no han logrado leer, escuchar y entender lo que Jesús explica sobre sí mismo. La segunda evidencia, vamos al Evangelio de Juan, allí mismo cerquita. Evangelio de Juan, capítulo 20. Les doy unos segundos para que lleguen al Evangelio de Juan. Me gustaría que lo leyeran de su propia Biblia, porque es importante que usted también maneje su escritura y fije la mente en su Biblia. Dice en el versículo 30 del capítulo 20, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Voy a completar con otro versículo. Pero estas que han sido escritas para que ustedes
crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El punto es que la segunda evidencia apunta evidentemente a lo que los escritores bíblicos vieron, oyeron y tocaron. Los escritores bíblicos, como dice el versículo 30, pueden dar y dieron fe de lo que Jesús estaba enseñando, de lo que Jesús había dicho. Dieron fe incluso, el apóstol Juan en la primera carta de Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestra mano. Jesús no era un espíritu, fue de carne y hueso, todo Dios y todo hombre. Entonces, en esta evidencia, el apóstol Juan, Mateo, Marcos, Lucas, escribieron sus evangelios en base a las evidencias que ellos conocieron. Así que cuando usted y yo estamos leyendo los evangelios, es como si estuviéramos en primera fila, presenciando directamente cada uno de los acontecimientos que ellos van narrando. Eso es lo que nosotros podemos comprender como la segunda evidencia. La segunda evidencia es lo que está en el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento para nosotros. Hay una tercera evidencia, mis amados hermanos, que después del Evangelio de Juan mueva 2 páginas un poquito más allá, porque vamos a llegar al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. El Señor ya ha estado con todos ellos y antes de ser ascendido les dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. El doctor Lucas el evangelista, escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles y comienza narrando los últimos acontecimientos, los últimos momentos de Cristo con sus discípulos. Y entonces aclara, y por eso esa frase es muy importante, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. A veces pasamos por ahí arriba muy rápidamente, pero la prueba convincente de la resurrección de Cristo no se puede discutir. Ni siquiera los historiadores ateístas pueden discutir las pruebas de la resurrección de Cristo, porque están directamente relacionadas tanto en nuestra escritura como en escrituras extrabíblicas, que no tienen nada que ver ni con el pueblo judío ni con el pueblo cristiano. La resurrección, entonces, es la tercera evidencia. Es lo que justamente Lucas nos está hablando en el capítulo 24, del verso 44 al 48, que por supuesto es nuestro texto de hoy. Y les dice en el verso 46, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que Él tenía que sufrir, padecer, o sea, para pagar el precio de tus pecados y los míos, y después de que muriera, Él tenía que resucitar al tercer día. Algo que ni usted ni yo podemos hacer. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a morir y pasado mañana voy a resucitar. Escúcheme bien. La resurrección es fundamental para tu fe y para mi fe y para la creación entera. Pues la resurrección es lo que confirma que todo lo que Jesús dijo, hizo, enseñó, manifestó, es verdad. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que dijo estuviera ni en una palabra, ni estuviera, por supuesto, revelado, ni estuviera como parte de nuestra vida, porque sencillamente hubiera muerto y su nombre hubiera terminado, acabado. No hubiera sido tan trascendental como lo es hasta el día de hoy, donde más de 2.000 millones de creyentes en el mundo sabemos que Cristo resucitó y creemos al tercer día. Fíjense que Él entonces lo que demuestra con su resurrección, entre otras cosas, es primero que Él es el Hijo de Dios. Segundo, que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Cristo, el ungido de Dios, el que iba a resucitar y que iba a tomar entonces la ley sobre sus manos, sobre su vida, el que iba a hacer real las promesas de Dios para el pueblo no solamente de Israel, sino para el mundo entero,
Y tercero, y más importante, que Él es Dios. Sin la resurrección, todo habría sido entonces una mentira. Fue su resurrección, mis hermanos, lo que hizo que sus discípulos cobardes, que lo abandonaron en el momento en que lo tomaron, ¿se acuerdan? Salieron todos corriendo, Pedro lo negó 3 veces. Esos mismos discípulos, después de la resurrección de Cristo, van a todo el mundo a predicar el evangelio a pesar de las persecuciones. Y fueron tan osados, tan llenos de la presencia de Dios, que todos terminaron muertos mártires. No había necesidad si hubiera sido mentira. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿quién va a decir que Jesús resucitó si hubiera sido una mentira? No tiene sentido exponer tu vida y la vida de la familia. Y eso fue exactamente lo que hicieron los primeros discípulos, aquellos apóstoles. Pablo, fue algo maravilloso lo que tuvo. Pablo persiguió a la iglesia y Pablo tuvo una experiencia con Cristo. Cristo se le aparece y le dice, Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y a partir de ese momento se transformó de Saulo, el perseguidor de iglesia, en Pablo, el proclamador de la bendita palabra de Dios. Voy al segundo punto. Entendamos la misión. Ya entonces nosotros estuvimos entendiendo la evidencia, ahora entendamos la misión. De esta manera entonces la resurrección de Cristo legitima, o sea, hace legítimo el mandato de la Gran Comisión, que aparece posteriormente en el versículo 47 dice, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si Jesús no hubiera resucitado, este mandato no hubiera tenido sentido. Pero es el mandato que deja Jesús después de resucitado y es tan importante como lo fue para Pedro, Pablo, Marcos, Juan, Mateo, Lucas, como lo puede ser para usted y para mí. Lo puede no, lo tiene que ser para usted y para mí el día de hoy. Fíjense el orden: predicar, arrepentir, perdón y posteriormente a todas las naciones. Son 4 puntos clave que nosotros podemos ver justamente en esta gran comisión. Entonces, la primera parte de la misión es testificar, o sea, evangelizar, como compartir las buenas nuevas de la salvación. La misión de evangelizar el mundo, en el griego dice etnias, o sea, evangelizan a todas las etnias, a todas las naciones, es muy clara. Incluso vemos que se debía comenzar por el propio Jerusalén, que es la ciudad santa, donde por supuesto es la capital del pueblo de Dios, Israel. Entonces, en el nombre de Jesús, fíjense que él dice, en su nombre se predicará arrepentimiento. Hermano, hermana, no es en nombre de una religión, no es en nombre de una iglesia, es en nombre de Jesús que nosotros debemos predicar la bendita salvación. Y los benditos discípulos primeros también. Decir entonces a toda la humanidad pecadora que toda la humanidad está separada de Dios por culpa del pecado, pero que Jesús ha sido el canal de perdón y de restauración de nuestra relación rota con Dios. Para recibir el perdón de pecados, hermano, debemos arrepentirnos de haber pecado contra Dios. Este arrepentimiento entonces implica querer cambiar la vida de una vida sin sentido, de una vida que Dios no quiere, y justamente este es el centro del Evangelio, que es Dios el que ayuda a cambiar nuestra vida en el momento en que el Espíritu Santo viene a nosotros, y el Espíritu Santo viene a nosotros en el momento en que hemos creído en Cristo para salvación. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen acá. La Gran Comisión se divide de 2 partes. La primera parte es testificar a Cristo, testificar sobre Cristo. Contamos con las evidencias que ya les dije. El propósito de testificar entonces es que la gente pueda arrepentirse y recibir perdón de sus pecados, para de esta manera poder estar seguro de pasar una eternidad, de recibir vida eterna, que su nombre sea escrito en el libro de vida de Dios y pueda estar eternamente con Dios. Esto es lo que llamamos vida eterna. El Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias.
Así que cuando decimos evangelizar, es que estamos compartiendo las buenas nuevas de que Dios envió a su bendito Hijo, que este bendito Hijo vivió de una manera perfecta, sin pecar, y que fue a la cruz del Calvario a derramar toda su sangre para pagar el precio tuyo y mío, allí en la cruz del Calvario. Este, por supuesto, pago de pecado es lo que nosotros hoy podemos saber, que en nuestro arrepentimiento Dios se lo ha llevado, lo ha cargado todo sobre Jesús. Jesús entonces tomó todas nuestras culpas, todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, de toda la humanidad, de todos los tiempos, el perfecto por los imperfectos, el santo por los culpables, el amigo de Dios por los enemigos de Dios, para darnos a nosotros un futuro y una esperanza. La Gran Comisión también podemos verla, y quiero también que se muevan allí, porque hoy vamos a ver Biblia. La Gran Comisión podemos verla en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 son los versos más conocidos como la Gran Comisión, pero yo quise predicar sobre Lucas. Dice en Mateo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El término vayan, que está en el versículo 19, o id, es poreftenes en griego y significa habiendo ido en camino o mientras vayan yendo en camino. El tiempo verbal, que es un tiempo aoristo, en casi todas las traducciones solamente se utiliza una palabra en español, vayan o id. Sin embargo, en el griego indica una acción que debe cumplirse total y completamente hasta el final de la acción. No es algo que tú puedes ir haciendo o no. No es algo de que tal vez tengas la alternativa. No, esta acción indica que hay que cumplirla desde el momento en que Jesús lo está diciendo hasta el momento final, en el día final de los tiempos finales. Por ello, lamentablemente, creo que a veces lo traducimos muy rápido como vayan o id, pero es mucho más que eso el tiempo verbal en el griego. Entonces, el punto es que mientras vamos yendo, vamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. La pregunta es, mientras tú vas yendo, vas compartiendo las buenas nuevas de salvación, porque esto es un mandato de Dios. Aquí no hay una opción. Sé que lamentablemente muchos han sido invadidos por pensamientos progres, pensamientos de libertad, de tranquilidad, de paz, pero este es el pensamiento de Dios y es un mandato de Jesús para nosotros. La iglesia no tiene la opción de definir si es más importante hacernos ricos o predicar el evangelio, si es más importante profetizar sobre cosas futuras que predicar el evangelio, o si es tomar posición y puestos y lugares de preeminencia dentro de las iglesias con nombres y renombres o predicar el evangelio. Está claro que Jesús es Dios y está claro que Jesús dejó un mandato. La iglesia que no lo está cumpliendo es una iglesia que está en pecado. El cristiano que no lo está cumpliendo es un cristiano que está desafiando la autoridad de Dios, y tiene que llamarnos la atención para nosotros esto. La segunda parte que vemos acá en cuanto a la Gran Comisión está en el versículo 19. Dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Esta segunda parte, matitefase en griego, significa discipular o adoctrinar. Y es un verbo, no es un nombre, no es un sustantivo, es un verbo realmente, es discipular, adoctrinar, enseñar. Y está en modo imperativo, hermanos. Escúchame bien, está en modo imperativo. El ir, habiendo ido en camino o mientras vayan yendo en camino, está en modo aoristo y tiene que cumplirse desde el principio hasta el final. Este imperativo tiene que hacerse bajo toda situación. A veces no comprendemos por qué los cristianos y las iglesias predican. Nosotros creemos en la Gran Comisión, pero no tienen ministerio de evangelismo.
no tienen evangelistas preparados y capacitados, y tampoco tienen procesos discipulares en su iglesia. Dice que es responsabilidad de la iglesia, suya y mía, alcanzar al perdido y después discipularlo en procesos discipulares donde se transmita la verdad de Cristo, que Cristo enseñó a sus discípulos y que está en su palabra. Y que está en su palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos discípulos, ¿qué le enseñamos? Les enseñamos los que supuestamente Dios me está mostrando en un sueño nocturno, o me voy a la Biblia y les enseño lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Porque una cosa es que sea discípulo mío y entonces yo le enseño lo que yo quiera. Otra cosa es ser discípulo de Cristo y entonces le enseñamos lo que Cristo quiere que el discípulo aprenda. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, y lo he dicho constantemente en la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad, y lo digo en los seminarios donde doy clase, y lo digo también en los institutos cuando estamos enseñando acercamientos y evangelismo. Es muy importante que antes de que alguien vaya a discipular a otra persona, primero haya sido discípulo. Usted no puede ser un discipulador si usted primero no ha sido discípulo de Cristo. Y esto es uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia cristiana. Las herejías y mentiras que se predican desde los púlpitos con supuestos maestros, pastores, supuestos profetas, supuestos apóstoles, que nunca fueron discípulos bíblicos de nadie. Usted va por ahí y les pregunta y dice, no, yo no lo necesito, a mí el Espíritu me revela todo. Hermano, aquí dice la Biblia que vayan y hagan discípulos, enseñen ustedes lo que es la doctrina bíblica de Dios. No dice que yo la voy a averiguar solo a través de un proceso de éxtasis, donde supuestamente interviene el Espíritu Santo. Lamentablemente la iglesia ha caído en este tipo de manifestaciones místicas y ha perdido el objetivo real, que es mostrar a Cristo como Señor y como Salvador. Las falsas nuevas revelaciones y los falsos nuevos profetas y falsos nuevos apóstoles, usted tiene que cuidarse de ellos, porque ellos están engañando a los débiles en la fe, están engañando a los que tienen corazones corrompidos, que vienen a las iglesias, pero lo que quieren es fama, riqueza, poder, manifestar el orgullo. Entonces esto les quedan como anillo al dedo, porque exactamente hablan de eso, pero no hablan de Cristo. El discípulo de Cristo quiere saber de su maestro. El verdadero cristiano anhela conocer más a Dios. No quiere conocer más a otras cosas, ni alguna otra manifestación que no tenga sentido dentro de lo que es la gran comisión. Escúcheme bien. En la Biblia está todo lo que un cristiano necesita saber sobre su fe. Y es la única y verdadera revelación de Dios. Que usted no la conozca es otra cosa, pero aquí está toda la revelación que Dios quiere para nosotros. No necesitamos más nada. El día que usted se sepa todo esto de memoria, probablemente entonces ese día usted quiera saber algo más. Pero mientras que usted no se sepa toda la Biblia de memoria, esta es la revelación que usted necesita para su vida. Entonces, la iglesia bíblica, voy a definir aquí, la iglesia bíblica, es una que evangeliza, es una que envía misioneros, es una que tiene procesos discipulares donde discipula a los creyentes. Eso es una iglesia bíblica cristocéntrica. Un cristiano bíblico y cristocéntrico, entonces, es un cristiano obediente que evangeliza por donde va pasando, hablando de Cristo, porque por donde él camina es su campo misionero, y además busca discipular a otros creyentes. Pero por supuesto, antes de todo, el cristiano que va creciendo, el cristiano bíblico, primero tiene que ser un discípulo. Necesita ser un discípulo. Se me han acercado muchas personas como consultor y asesor de ministerios y de iglesias que he sido por más de 15 años. Como saben, antes de ser pastor fui líder de varios ministerios de consejería y de asesoría a otras iglesias de todas las denominaciones. Y siempre he escuchado a personas cuando hablamos de discipulado preguntarme, ¿por qué en mi iglesia no hay discipulado? Y le digo, ¿y en tu iglesia enseñan Biblia? Sí. ¿Y tus pastores te enseñan Biblia? No. ¿No te sientas con tus pastores a revisar la escritura? No. ¿No hay un líder discipulador, una escuela dominical donde vayas? No. Entonces estás en una iglesia en problemas.
Porque cuando la iglesia no enseña Biblia, ¿qué enseña? Emociones, sentimientos, novedades, innovaciones. Probablemente está enseñando alguna herejía. Pido a Dios que aquí en la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad, la iglesia que el Señor nos está permitiendo levantar, administrar para su bendito nombre, sea capaz de levantar misioneros transculturales. Y anote eso si usted es miembro de esta iglesia. Misioneros transculturales. Estamos orando activamente desde antes de haber fundado esta iglesia, desde muchos años antes, en poder levantar misioneros transculturales que tengan pasión por otras culturas, por otros lugares, más allá de tu ciudad, más allá de tu provincia, más allá de tu país, incluso más allá de tu continente. Peso por aquellos que están en Asia, en África, que están necesitando de la bendita palabra de Dios. Eso es exactamente lo que significa ir a las naciones. No es ir al primer mundo. Ir a las naciones significa ir a todas las etnias, a todo aquel ser humano que viva dentro de una cultura. Quiero decir que ya varios de ustedes son misioneros. No lo sabían, pero se los confirmo. Dios les ha llevado a otros países. No importa dónde estabas en el nivel que estudió cuando saliste de tu país, pero Dios te ha llevado a otro país, porque allí te va a utilizar. Y yo de verdad digo amén, y deberías estar diciendo amén, que así sea, porque Dios tiene un plan, y un corazón dispuesto Dios va a utilizar siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te utilice? ¿Estás dispuesto a ser discípulo? ¿Estás dispuesto a evangelizar? ¿Estás dispuesto a cumplir con las misiones? ¿Estás dispuesto a discipular a otro? ¿Estás dispuesto a salvar, a ser canal de salvación para que otros vengan a Cristo? Solo quiero añadir algo que me parece que es imprescindible en este verso 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesús. Escúchame bien. Dios, la divinidad, le confirió toda la autoridad a Jesús. No parte, sino la plenitud absoluta de la autoridad y soberanía de la divinidad. La misión que Jesús nos asignó está respaldada por su bendita autoridad. Él mismo ha delegado nuestra responsabilidad. No es una misión improvisada, como nosotros solemos ser improvisados, sino que es un plan diseñado milimétrica y meticulosamente en el cielo por la divinidad. Algo que también nosotros debemos saber es que no lo vamos a hacer solos. Dice en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El verbo, el asunto del yo estoy, que también tiene que ver con el Antiguo Testamento, Eyeh, Hacher, Eyeh, yo soy el que soy, yo seré el que seré, o yo seré el que estaré. También lo dice acá el Señor, estoy en este tiempo, pero seguiré siendo el Dios de la presencia y estaré con ustedes todos los días, en cada momento donde ustedes vayan y vayan predicando el evangelio y vayan haciendo discípulos. Esto tiene que fortalecernos, mis hermanos queridos. Evitemos contagiarnos con la vanidad, con el orgullo, con el protagonismo que se ven por las redes sociales, por los canales de televisión, entre comillas, cristianos, por los libros que les recomiendo no leer de muchos supuestos evangélicos, que solamente quieren renombre y prestigio, pero que no hablan de la bendita palabra de Dios. Busquemos ser obedientes y obedientes a Dios. Testifiquemos, discipulemos, vayamos a otros países, a otras culturas. Demos dinero a la obra misionera. Enviemos ropa, comida, enviemos medicamento a los misioneros que están regados por el mundo. Ayudemos a la obra misionera local. Anotémonos para orar por los necesitados. Busquemos ministerios en internet. Dejemos de seguir falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas y comencemos a seguir ministerios de evangelismo, ministerios de misiones. Comencemos a saber lo que significa involucrarnos en la obra que el Señor Jesús nos dejó. Dejemos ya tanta carnalidad
de seguir a tantas personas y a tantos ministerios vanos que existen. Y comprometámonos, porque hay una palabra profética que dijo el Señor Jesús: serán mis testigos. Serán mis testigos. ¿Saben qué? No hay nada más maravilloso que pertenecer al ministerio de la salvación de otra persona. Usted puede orar y sanar a alguien físicamente, pero si la persona muere sin Cristo, se va a una eternidad sin Dios. Pero orar por alguien que sabemos que se va a ir a la eternidad con Dios, no tiene precio. Hoy tal vez nos estás visitando y este mensaje te ha inquietado, o ya eres parte de la iglesia o de otra iglesia y el mensaje te ha inquietado. Yo quiero que sepas que es el Espíritu Santo llamando tu atención. Por semanas he preparado una serie de mensajes y el Espíritu Santo constantemente me ha presionado para poder ser testigo delante de ustedes de lo que Dios está pidiendo ser. Dios no nos está pidiendo ser alguien elocuente, no nos está pidiendo una mayor responsabilidad de la que tenemos. Dios nos está pidiendo que allí en nuestra trinchera, en nuestra casa, en nuestro apartamento, en nuestra habitación, allí seamos personas de oración y de búsqueda de Dios. Podamos ser discípulos dispuestos para alcanzar a Cristo. Si tú nos estás visitando hoy por primera vez, quiero decirte que eres la persona más importante de esta reunión. Eres lo más importante, porque la razón por la cual yo estoy predicando este mensaje es porque Dios te ama y porque Dios quiere que vengas a conocerle a través de su bendita palabra. Lo primero que debes hacer es aceptar a Dios, aceptar a Cristo como Salvador, saber que Jesús murió por todos tus pecados y los míos también. Saber que Cristo sabe que tú y yo somos imperfectos y que vamos a morir imperfectos en esta tierra, pero que hay un canal a través del Espíritu Santo que nos va a ayudar a crecer, a madurar y a vencer nuestras debilidades. Dios quiere que sepas que Él ha dispuesto manjares allá en el cielo donde va a estar con nosotros. Pero también quiere que sepas que nunca te va a obligar a tomar una decisión, porque Dios quiere que lo ames desde tu corazón, no solamente por lo que yo estoy diciendo, sino por lo que Él está haciendo en tu propia vida. Yo quiero orar por cada uno de los que hoy nos está visitando. Y quiero decirte a ti que quieres ser un siervo de Dios, que busques ser un siervo fiel y útil. Escúchame bien, borra la palabra importante. Estamos agotados de querer ser cristianos importantes, cristianos grandiosos, grandes. Estos adjetivos solamente le corresponden a Dios. Seamos nosotros siervos útiles a Dios, siervos obedientes a Dios, y cumplamos la gran comisión, porque hoy alguien puede salvarse si tú le predicas el Evangelio.